Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Em, Estamos en este último encuentro y vamos a tener una clase un poco más larga porque em, los temas que vamos a abordar son un poco más profundos que los anteriores y por ese motivo. Bueno. El primer tema es la asesoría genética, que es un proceso que ayuda a individuos y familias a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas, familiares y sociales de las enfermedades genéticas. La asesoría genética hoy día corresponde a una especialidad que nos ayuda bastante y está bastante en auge porque a través de este nosotros podemos ver aquellos pacientes que tienen un cáncer hereditario. La asesoría genética está determinada para todos los pacientes, pero principalmente aquellos pacientes con una historia familiar, con antecedente de cáncer. Ya hoy día también se solicitan muchas mutaciones con intenciones terapéuticas. Entonces, juega un papel fundamental y tiene implicancia tanto en la parte médica, psicológica, por la afectación a descendencias, a las familias y también a nivel social. Cuando nosotros tenemos un cáncer hereditario, hablamos de esos pacientes que cuando detectamos son los que en los cuales podríamos hablar de prevención a través de una vigilancia activa en ellos. Y este es el rol del asesor genético, seguir a estos pacientes que no tienen la enfermedad, pero tienen una mutación que les predispone a un cáncer en específico. Una de las características principales que definen al asesoramiento genético en oncología es la de ser un proceso no dirigido. Esto implica dos conceptos: brindar información precisa, completa y objetiva que permita a los individuos tomar sus propias decisiones y establecer una relación empática con un alto grado de comprensión y comunicación que ayuda a los individuos a trabajar en la toma de sus propias decisiones. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico de que tiene una predisposición a un tipo de enfermedad, tiene que estar consciente de esa realidad y de lo que constituye eso también en su descendencia. El ejemplo que habíamos tenido en la anterior clase es la de Angelina Jolie, que ya conociendo sus antecedentes familiares, ella se sometió a un test genético, el cual le dio positivo como para tener una predisposición a tener ciertas enfermedades a futuro, y ella tomó una decisión de acuerdo a ello, que fue una profilaxis quirúrgica. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que tratar de concientizar al paciente, de que haga un seguimiento exhaustivo, pero no precisamente a que se someta a terapéuticas quirúrgicas, sino a seguir con nosotros en los pasos que vienen detrás de este hallazgo. ¿Cuándo se realiza? Existen varias situaciones en las cuales se podría plantear una consulta de asesoría genética. Cuando el paciente plantea a su médico una inquietud o preocupación, ya sea por su riesgo de padecer cáncer debido a sus antecedentes familiares o por el impacto
impacto que el cáncer que padece puede tener sobre su familia. En ambos casos, esa inquietud justifica la derivación a la consulta de evaluación de riesgo. Tal cual dice, ya un paciente, ya viene un individuo sano, nos refiere que tiene antecedentes familiares, por lo cual se quiere someter a un test genético o padece un cáncer y quiere saber qué implicancias tiene eso en su descendencia. Entonces ahí empezamos a dialogar, a hacer un estudio exhaustivo de sus antecedentes y ver quién es la persona correcta para hacer el test genético. En el caso de que el cuadro clínico sospechoso sea detectado por un profesional y éste deba informar a su paciente sobre la utilidad de hacer una consulta genética, se sugiere esperar a que el paciente no esté en tratamiento oncológico activo o al menos haya pasado las fases iniciales de un diagnóstico agudo de enfermedad. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ya el paciente se encuentra con un estrés psicológico, se encuentra en un ambiente muy vulnerable, por lo cual añadir una noticia de que es un portador de un gen que puede ser transmitido a su descendencia o que uno de sus hijos podría estar en ese escenario, puede darle cierta culpabilidad o más ansiedad sobre su enfermedad y lo que implica todo el tratamiento. Hay una sección a esta regla que son los casos en los cuales un estudio genético o confirmación de un caso de alto riesgo es determinante para el manejo del tratamiento del cáncer. En esta situación la consulta es obligatoria, ya que tiene un impacto en el tratamiento y en el futuro del paciente. El siguiente tema que vamos a abordar son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son fundamentales desde el inicio, desde el momento del diagnóstico del paciente. La importancia de los cuidados paliativos en la oncología, de acuerdo a la Sociedad Estadounidense del Cáncer, es responsabilidad del oncólogo. La atención continua del enfermo con cáncer, el diagnóstico, durante el tratamiento contra el cáncer y en las etapas finales de la vida. El oncólogo constituye un brazo muy importante, pero también es quien debe derivarle al paliativista el paciente que está teniendo. Ya en muchas ocasiones el paciente llega en etapas finales de la enfermedad y es mucho más difícil trabajar ciertos aspectos con el paciente y también con la familia. Pero un paciente que es derivado desde el principio, desde el momento del diagnóstico, tiene un enfoque distinto acerca de su enfermedad y también la familia tiene un manejo distinto con el enfermo. Y con lo que respecta al médico, el manejo integral de los enfermos debe basarse en los siguientes principios. El manejo del paciente con cáncer debe estar centrado en una relación de largo plazo con el oncólogo. Muchas veces es complicado para el oncólogo dar finalizado un tratamiento y así el relacionamiento con el paciente. Siempre se debe tratar de mantener ese lazo y esa esperanza con el paciente, no sentirse abandonado por completo. El cuidado debe instituirse de acuerdo con los deseos del paciente. Siempre debe prevalecer lo que el paciente quiere, no lo que la familia quiere, no lo que el oncólogo quiere. La decisión debe permanecer en ese paciente, de acuerdo a su estado de conciencia, siempre y cuando el paciente se encuentre lúcido y orientado en tomar las decisiones, siempre debe ser el que deba afrontar la situación.
Debe basarse en una comunicación respetuosa, sensible con el paciente y su familia. Una noticia de padecer cáncer no debe darse a la ligera, debe darse de acuerdo a los conocimientos con los cuales llega el paciente acerca de su diagnóstico y qué es lo que interpreta él a través de ese diagnóstico. En muchas ocasiones a nosotros nos llegan pacientes que no saben absolutamente nada y para mucha gente es ilógico porque van a un centro oncológico y tendría que tener cierta idea. O mismo vienen los familiares que ingresan y quieren hablar primeramente con el médico y decirle que no le cuente acerca de su diagnóstico, pero ellos desean que el paciente se haga el tratamiento de una quimioterapia. Y es muy difícil lidiar con eso, ya que siempre el paciente debe tomar la decisión. Entonces, se debe dar la información de una manera empática. Yo no le puedo decir al paciente, vos ya no te vas a curar, vos te vas a morir. Es muy doloroso escuchar porque el paciente llega con esperanzas junto al médico. Esas últimas esperanzas no deben ser destruidas ni por más de que el paciente se encuentre en la etapa final. En ese rol se encuentra el oncólogo, saber sobrellevar la situación sin afectar de manera profunda en la parte psicológica y espiritual del paciente. Y cuando los familiares quieren ocultar la información, nosotros no debemos ser cómplices de eso. Siempre hay que preguntarle al paciente qué es lo que sabe y qué es lo que quiere saber. En muchas ocasiones el paciente no desea saber su diagnóstico. Dice, deseo hacer un tratamiento el cual sea efectivo y lo que usted crea correcto. Entonces, en cada consulta se debe insistir en si es que existe otra pregunta, como para profundizar más el relacionamiento con el paciente y ver el deseo final de él. Es preciso mantener la atención y cuidado en el final de la vida, proporcionando el cuidado adecuado para esta etapa. La etapa final de la vida es la más importante porque lo que debe prevalecer en esta etapa es la calidad de vida. Los cuidados paliativos de esta manera se definen como la atención de pacientes en una enfermedad activa, progresiva, avanzada y tiene como propósito principal el alivio y la prevención del sufrimiento y por sobre todo mantener la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como aquellas intervenciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan una enfermedad potencialmente mortal. El propósito es el alivio y prevención del sufrimiento al identificar de manera temprana el dolor y otros síntomas psicosociales y espirituales. Aquel paliativista debe no solo abordar al paciente, sino también a la familia. Y esta familia debe tener un seguimiento también desde el inicio del diagnóstico hasta posterior a la muerte del paciente, porque debemos sobrellevar el dolor de la familia. Los cuidados paliativos, de acuerdo con la OMS, tienen las siguientes características. Consideran la muerte como un proceso natural. Así como nacemos, también existe un final llamado muerte. No buscan prolongar la vida ni acelerar la muerte. Hay un concepto erróneo en cuanto a lo que es cuidados paliativos. En muchas ocasiones muchos pacientes consideran que cuando el oncólogo lo deriva con un paliativista significa que ya no hay nada que hacer. En cambio, es un concepto errado porque hay mucho por hacer.
y es una etapa fundamental. Integran los aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado de los pacientes. Estos aspectos son descuidados en su mayoría por el cirujano, por el radioterapeuta, por el oncólogo. Muchas veces solamente se trata la enfermedad y no al enfermo. Ofrecen apoyo para que los pacientes vivan lo más activos posible hasta su muerte. Siempre hay que tratar de mantenerle al paciente vigoroso y en las etapas finales que tenga confort. Ofrecen un programa de apoyo a la familia para enfrentar la enfermedad del paciente y su propia tristeza. Así como estaba diciendo anteriormente, los cuidados paliativos no solo van enfocados al enfermo, también a la familia. Y esta familia también tiene ciertas dolencias espirituales y psicológicas que debemos trabajar. Tiene una visión de equipo para abordar las necesidades de los pacientes y sus familias. Los cuidados paliativos deben enfocarse en la parte espiritual, en la parte psicológica, en la parte nutricional, en el cuidado del paciente en la casa, en muchísimos aspectos que involucran a fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, licenciados. Incluso en muchas ocasiones también son llamados la parte espiritual para que den apoyo. Metas en el manejo de pacientes con cáncer. Y vemos tres tipos de pacientes, tres tipos de tratamientos, que es el curativo, el paliativo antitumoral y el paliativo sintomático. Y el tipo de tratamiento que nosotros tenemos que ofrecer. En el curativo, el impacto de la enfermedad es erradicar. En el paliativo antitumoral, control de la progresión, y en el paliativo sintomático es mejorar los síntomas. Los efectos secundarios serios en el curativo son aceptables. En el paliativo antitumoral hay una evaluación del riesgo-beneficio. Ya se pone en balanza qué es lo que beneficia al paciente. En el paliativo sintomático, menores o ningunos. La actitud psicológica en el paciente con intención curativa es vencer, y en el paliativo antitumoral es luchar, y en el paliativo sintomático es aceptar. El manejo intensivo en la parte curativa es necesaria. En el paliativo antitumoral pueden estar indicadas, y en el paliativo sintomático no están recomendadas, como las reanimaciones. En cuanto a la prevención y alivio de síntomas, en el curativo es secundario, en el paliativo antitumoral es equilibrado y en el paliativo sintomático es primario, es primordial. Y el manejo del duelo en el curativo no es necesario. En el paliativo antitumoral es necesario en ciertas ocasiones, y en el paliativo sintomático es obligado. Conseguir estos objetivos en ocasiones es difícil, tanto por las fallas en la comunicación entre el paciente, su familia y el médico, la actitud en torno a la muerte, la fragmentación de la atención y la ausencia de programas de cuidados paliativos. En este sentido, es de destacar que a nivel nacional se ha creado la Sociedad de Cuidados Paliativos y de Dolor. Esto es algo muy nuevo, fue tan solo el fin de semana. Es un logro para el Paraguay. Se está trabajando en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que es un paso muy importante, porque de esta manera el concepto de cuidados paliativos se va a introducir no solamente en los pacientes oncológicos, sino también en otros tipos de pacientes con enfermedades terminales y que requieren de estos cuidados.
y perderle el miedo a la muerte. El paciente, cuando recibe este diagnóstico, tiene el título de muerte en la mayoría de las instituciones hospitalarias. El paciente oncológico, si no acude con su oncólogo, es tratado en muchos sitios como un enfermo terminal y por ahí el paciente tiene un diagnóstico como cáncer, pero su enfermedad no es terminal, está en un estadio inicial, está en un tratamiento con intención curativo, pero va por alguna complicación, va por otro motivo a una urgencia y ese paciente deja de ser prioritario en la atención. Y eso es algo que debemos trabajar en conjunto con otras especialidades. Y esta es la oportunidad de hacer notar que los cuidados paliativos no son exclusivos de un paciente terminal. En cuanto a los síntomas, el manejo del paciente en cuidados paliativos se enfoca al alivio del sufrimiento que puede tener distintos componentes. Un sufrimiento físico, los pacientes pueden presentar múltiples síntomas y el control del dolor ocupa gran parte de la consulta de los pacientes. Sin embargo, al momento de la evaluación existen en promedio 11 síntomas en estos pacientes. El principal de todo es el dolor. La mayoría de las veces el oncólogo le deriva al paliativista por dolor. El sufrimiento psicológico. Las preguntas de escrutinio deben incluir áreas cognitivas, confusión, alucinaciones, alteraciones emocionales, depresión, ansiedad, que son frecuentemente omitidas en pacientes terminales. Ideación suicida. Hemos tenido pacientes que se han suicidado porque no han encontrado la respuesta a ese sufrimiento o no han podido afrontar la situación ante la cual están. Sufrimiento social. Las enfermedades impactan todos los aspectos de la vida. En los pacientes con enfermedades incurables, el equipo de salud debe considerar las necesidades de los aspectos familiares, redes de apoyo, aspectos financieros, etc. En el interior es donde vemos más pacientes que abandonan el tratamiento por dificultades económicas. Es muy difícil dar órdenes de estudios, de medicamentos que necesita el paciente cuando te dice que no tiene cómo llegar hasta vos, hasta tu lugar de consulta, o que apenas ha conseguido para su pasaje. Entonces, esos son aspectos sociales que impactan muchísimo en la decisión del tratamiento, porque muchas veces tenemos que ser flexibles con el paciente en no realizar el tratamiento de primera línea o modificarlo de acuerdo a sus posibilidades, no hacer en el tiempo establecido. También influye mucho la formación del paciente. Es distinto cuando un paciente tiene cierta formación profesional con otro que no lo tiene, porque en muchas ocasiones optan por medicinas alternativas que en vez de ayudar al tratamiento ocasionan más toxicidades. Y también influye mucho lo que dice el vecino, lo que dice otro paciente que tiene un diagnóstico totalmente distinto, que no utiliza las medicaciones que ese paciente que está frente a vos está utilizando. Y ese paciente se deja guiar más por lo que dicen otras personas que lo que le recomienda su médico oncólogo. Y en muchas ocasiones tampoco exterioriza sus inquietudes frente a un médico que capaz no hable su lenguaje coloquial. Entonces, son muchos los aspectos que tiene que manejar el oncólogo frente a un paciente.
El sufrimiento espiritual. Cada individuo tiene una dimensión individual de su espiritualidad. Es importante que el médico se interese por estos aspectos de manera respetuosa y solidaria. Eh, la mayoría de los paraguayos son católicos y en su mayoría vienen con mucha fe como para realizar el tratamiento. Esto no se debe dejar de lado porque es un, un elemento muy importante para que el paciente pueda afrontar la situación. Entre otros síntomas que podemos tener es la fatiga, que es el síntoma más frecuente en pacientes con cáncer. Se define como la sensación de cansancio no aliviado con el reposo y que refiere con las actividades diarias. Esto, este es uno de los síntomas iniciales, vamos a decirlo. La anorexia se define como la pérdida involuntaria del apetito, lo que disminuye el aporte calórico y resulta en la pérdida de peso. Estos datos pueden persistir por un tiempo y quizá ocasionen caquexia, desnutrición y pérdida de la masa muscular. Lo que se ve en etapas finales es la caquexia. Muchas veces el paciente pierde peso, pero eso ya es a consecuencia de la enfermedad y es muy difícil recuperar ese peso. Ya esto se da principalmente en las etapas terminales. La disnea es la experiencia subjetiva de dificultad para respirar, que puede ser cuantitativa y cualitativamente variable, aguda o crónica, y estar o no asociada a taquipnea, hipernea, ortopnea o hipoxia. La disnea, así como dice, es una experiencia subjetiva, es la experiencia del paciente que él te va a referir de acuerdo a la situación en la cual está sobrellevando. Un paciente con un CA de pulmón, con una gran tumoración, va a presentar disnea. Un paciente con un tumor mediastinal va a presentar disnea. Un paciente con una insuficiencia cardíaca también te puede presentar disnea. Un paciente con derrame pleural con líquido ascítico va a presentar disnea. Son muchos los factores que influyen para que este síntoma pueda aparecer. El estreñimiento es la experiencia subjetiva de dificultad para defecar y puede ser secundaria a diferentes causas. Puede ser por una obstrucción a causa de una tumoración a nivel del recto, del colon, puede ser a consecuencia de medicaciones, puede ser a consecuencia de de la dieta. Muchas pueden ser las causas del estreñimiento. Estos son algunos de los síntomas que el paciente puede llegar a presentar. Y luego tenemos la obstinación terapéutica. La distanasia o la obstinación terapéutica es la prolongación innecesaria de los tratamientos. Para la American Medical Association son tratamientos futiles aquellos que no tienen una posibilidad razonable de beneficiar al enfermo. En muchas ocasiones, la obstinación terapéutica es cuando el médico insiste en tratamientos que ya no van a, a rescatar a ese paciente. Esto se ve muy a menudo, principalmente en pacientes añosos con patologías de base que ya no van a revertirse y se hace una prolongación del tratamiento y del sufrimiento. Es algo muy importante. Prolongar la agonía del paciente es algo a lo cual no debemos caer. Algunos estudios han mostrado que los enfermos están dispuestos a aceptar tratamientos agresivos con efectos adversos graves y poco o ningún beneficio. Cada vez con mayor frecuencia se administra quimioterapia paliativa a 2 o menos semanas antes de morir. Siempre cuando tenemos un paciente
El paciente en muchas ocasiones quiere luchar hasta el final, pero luchar hasta el final no implica hacerle un tratamiento que ya sabemos que no va a mejorar al paciente, sino empeorar la situación. Debemos saber cuándo dar el paso al costado y de igual manera acompañar a ese paciente en ese proceso final. Es posible que sea más fácil para el oncólogo ofrecer segundas o cuartas líneas de tratamiento que discutir la posibilidad de suspender el mismo. Sin embargo, al proporcionar la información sobre el estado de la enfermedad, dará oportunidad al paciente de decidir cómo pasar los últimos días de su vida. Es muy importante que desde el momento del diagnóstico nosotros seamos claros con el paciente e informarle que el tratamiento se trata de prolongar la vida, de cronificar la enfermedad o de curarlo. En el caso de que el paciente no tenga chances de curarse, debemos ir hablando con el paciente la posibilidad de que en algún momento se va a suspender ese tratamiento, pero las visitas van a continuar, va a seguir recibiendo otro tipo de tratamiento, pero con la intención de aliviar los síntomas. Entonces, cuando nosotros damos un paso al costado, decimos basta de tratamientos quimioterapéuticos y de inmunoterapia, pero no damos por finalizado el tratamiento sintomático del paciente. El paciente terminal es un individuo que se encuentra en una situación terminal terapéutica, cuando la enfermedad progresa tanto que el tratamiento eficaz deja de serlo o ya es inactivo. Por su situación de incurabilidad, dicho paciente es el que necesita más atención y cuidados para cubrir sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Es en este momento cuando la medicina paliativa adquiere su mayor relevancia. Es este el momento en el cual nosotros debemos trabajar con los familiares acerca del manejo del paciente. Problemas éticos al final de la vida. Los principios básicos, la autonomía. El paciente debe estar informado y participar en la toma de decisiones. El paciente debe hacer su camino hacia la muerte. Debe decidir cómo afrontar esa situación y dejar por sentado cuáles son sus deseos. Cuando se trabaja todo eso, el paciente llega con paz y tranquilidad a su lecho de muerte. Los familiares aceptan por completo esta situación y el paciente fallece en la casa rodeado de sus seres queridos, rodeado incluso de sus mascotas. Y eso da alivio no solamente al paciente, sino a los familiares. Es mejor que el paciente pase los últimos días de su vida, las últimas horas en compañía de sus familiares, en la paz y tranquilidad de su casa, en su cama, antes que estar rodeado de gente extraña que es fría al tacto, sujeto a pinchazos, a cables, a un sinfín de procedimientos que lo único que ocasionan es más dolor y más agonía en el paciente. Beneficencia, hacer el bien. Cuando un paciente que se está muriendo y la familia quiere que se siga alimentando por sonda, estamos dejando de hacer el bien si no se le retira la sonda. No maleficencia, no hacer daño. Si un paciente se deriva a urgencias hospitalarias sin clara información y por presión de la familia, y allí se le canaliza una vía y se realizan pruebas innecesarias por seguir así el protocolo, estamos haciendo
daño al enfermo. Justicia. Todas las personas merecen la misma dignidad, consideración y respeto. Encarnizamiento terapéutico. El respeto a la vida implica el derecho a la muerte. Todo ser humano tiene derecho a una muerte digna. La medicina paliativa no alarga la vida por medio del encarnizamiento terapéutico, ni la corta por medio de la eutanasia. Ese es un concepto errado, como ya habíamos hablado, de que muchas veces dicen los pacientes o dicen los familiares, Pepe ojoja ojota humano, o Pepe oyupie, Pepe ojo curija, Pepe ya humano y tema voy, Pepe oyucaji coishupe. Entonces, eso es un concepto muy errado porque los cuidados paliativos acompañan al paciente. No utilizan métodos de aumentar su agonía ni tampoco utilizan métodos para acelerar la muerte. Se hace un tratamiento justo y necesario. Y algo que también no hay que dejar de lado es la muerte digna. El paciente necesita, como ya habíamos hablado, de un ambiente en el cual pueda dar su último suspiro, por así decirlo. Esto es algo que se vio muy afectado en época de pandemia, que los pacientes morían solos, en situaciones críticas, alejados de sus familiares. Entonces, eso es algo muy importante. Incluso hay pacientes que sobrevivieron a esa realidad y han visto con sus propios ojos cómo han muerto otras personas. Entonces, eso es un trauma que mucha gente cuenta que es muy difícil recuperarse de eso. Entonces, el paciente que está en una etapa terminal debe estar en una pieza sola, en el caso de estar internado, como para que pueda tener un proceso tranquilo. Debemos atender al paciente terminal con los medios necesarios para aliviar el dolor y mejorar su situación clínica. Intentemos naturalizar la muerte como parte de la vida, dejando de ser un tabú. Facilitar que asuma su propia muerte y decida libremente las opciones terapéuticas, explicándole con claridad la finalidad de cada medicamento y haciéndole partícipe de ello. Como resumen, los autores consideran de interés transcribir los llamados derechos del paciente terminal, tomados del Manual de Síntomas en el Enfermo con Cáncer Terminal que coordinó el doctor Marcos Gómez Sancho, adscripto de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital El Sabinal en Las Palmas de Gran Canaria. Y estos son: el paciente. Tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de mi muerte. Tengo el derecho de mantener una esperanza, cualquiera sea esta esperanza. Tengo el derecho de expresar a mi manera mis sufrimientos y mis emociones por lo que respecta al acercamiento de mi muerte. Tengo el derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. Tengo el derecho de no morir solo. Tengo el derecho de ser liberado del dolor. Tengo el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea mi pregunta. Tengo el derecho de no ser engañado. Tengo el derecho de recibir ayuda de mi familia y para ella en la aceptación de la muerte. Tengo el derecho de morir en paz y con dignidad. Tengo el derecho de conservar mi individualidad y no ser juzgado por mis decisiones que pueden ser contrarias a las creencias y decisiones de otros. Tengo el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes que tratarán de comprender mis necesidades y serán capaces de encontrar algunas satisfacciones ayudándome a enfrentarme con la muerte.
Tengo el derecho de que mi cuerpo sea respetado después de mi muerte. Y bueno, de esta manera vamos a dar por finalizado este módulo. Espero que estos encuentros hayan sido de ayuda para todos ustedes, que le hayan aclarado un poco más acerca de lo que es la oncología clínica y en esta última etapa lo que es los cuidados paliativos, que cada uno tiene su rol en el paciente con cáncer y su importancia, que tengamos en cuenta que cuando tenemos un paciente, no es solamente la enfermedad, sino es el enfermo, y esto implica todos los aspectos de la persona, tanto sus dolencias emocionales, físicas, espirituales, sus dolencias sociales a lo cual estamos tan sometidos hoy día. Entonces, son muchos los aspectos que abordan a una persona, y que toda esta información tenga relevancia en su formación, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Entonces, quiero finalizar con esta frase que me pareció bastante inspiradora, y que cada uno de nosotros podamos hacer el bien desde donde estemos, y sin importar a quién tengamos enfrente. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida. El paciente en muchas ocasiones a veces solo quiere ser escuchado. En sus días malos a veces quiere escuchar un cumplido, y em, debemos tener en cuenta que el paciente pasa por diferentes etapas, y que cada etapa debemos dejar que viva con plenitud, que debemos de no orientarnos solamente a nuestras creencias, no ver desde este lado del escritorio, sino del otro lado, ponernos en los zapatos del paciente. Muchas gracias.